Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 de nuestra asignatura Sistemas de Información Logísticos. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando el encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 1 que se denomina Sistemas de Información. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Bien, Em, ya la semana anterior desarrollamos otro encuentro sincrónico donde hablamos de algunos lineamientos importantes para el desarrollo de la asignatura. Hablamos un poco de las fechas de presentación, hablamos un poco de las reglas, o más que reglas, las recomendaciones importantes para lo que era el desarrollo de nuestra asignatura. Bien, ahora el día de hoy, como lo digo, tenemos presupuestado desarrollar nuestro encuentro sincrónico asociado a las temáticas iniciales del aula. Em, el objetivo que tiene este encuentro sincrónico es introducirlos a ustedes a diferentes conceptos básicos que están asociados a la a los sistemas de información. Bien. Entonces, la agenda que tenemos presupuestada para desarrollar el encuentro sincrónico del día de hoy será, en primer lugar, realizar una breve introducción al módulo. Vamos a hablar de las fechas, nuevamente de presentación de las diferentes actividades. Luego de esto vamos a hablar de las competencias a desarrollar, algunos conceptos básicos, un ejemplo de manejo de datos y los beneficios del uso de la tecnología de información y comunicación. ¿Bien? Bueno, entonces como elemento inicial, recordemos nuestro módulo número 1 del curso se encuentra habilitado desde el momento en que, el aula se habilitó y ya está desarrollándose las actividades que se encontraban pues presupuestadas en él, ¿no? Y que estaban por allí ideadas para que ustedes a medida que van desarrollando estos espacios pues las vayan presentando. La primera actividad que se encontraba habilitada era la actividad número 0, puede denominarse, o actividad diagnóstica. Esta actividad cerró el pasado día lunes, este lunes que pasó 20 de septiembre. Pero como se pueden fijar, esa actividad tiene una ponderación del 0% sobre la nota final del aula. Entonces, quienes de pronto no hayan alcanzado a realizar su presentación, quienes de pronto se les hubiese presentado dificultades desarrollando esa actividad, no se preocupen. Ya esa actividad pues no no está en este momento habilitada, pero no tampoco tiene ninguna incidencia, no tiene ninguna afectación sobre su nota final del aula. Entonces, no se preocupen demasiado por el desarrollo ya de lo que fue esa actividad o su presentación. Bien, ocúpense más bien sí de desarrollar las actividades que son evaluables dentro de este curso, dentro de esta asignatura. Estoy hablando de las actividades que están acá abajo. Por ejemplo, esta actividad número 1, video definición de la importancia y clasificación de los sistemas de información logísticos. Esa actividad se encuentra habilitada desde que se dio la apertura del curso y tiene programado el cierre para el próximo día, lunes 27. Esa actividad tiene un peso del 20% sobre la nota final del aula. Por lo tanto, pues es muy importante que ustedes muy juiciosamente realicen su presentación, realicen su respectiva participación. Bien, además de esa actividad 1, inmediatamente cierre la primera actividad, se habilitará la siguiente. Estoy hablando de la actividad número 2, la evaluación, definición, importancia y clasificación de los SIL. Esa actividad 2
permanece habilitada desde ese 27 de septiembre hasta las 8 de la mañana del día 11 de octubre, ¿sí? Esa será la fecha límite de presentación de esa última actividad. ¿Por qué? Porque pues esos son los espacios que están definidos para el desarrollo del curso, ¿no? Ya creo que he sido claro a lo largo del curso, en los diferentes apartados que pues me ha quedado posible. Yo les he mencionado que recuerden por favor que no es posible presentar las actividades en espacios posteriores. La presentación de la actividad debe desarrollarse en el plazo, en el momento, en el instante que está allí mencionado. Bien. Con esto estaremos dando cierre a lo que es el contenido del módulo número 1 y podremos haber desarrollado el primer 45% de la asignatura. Nos quedará únicamente pendiente el restante 55% que corresponden a las dos actividades finales del módulo número 2, donde la actividad con mayor porcentaje es la evaluación acumulativa del curso, ¿no? Recomendación para estas dos actividades: por favor no olviden realizar su participación dentro de los tiempos que son oportunos, no dejar para el último día, no dejar para el último momento, para el último instante la presentación y desarrollo de actividades, ¿no? Tómense en el tiempo de anticipación oportuno para realizar la entrega, para realizar la participación en estas actividades evaluables. Bien, bueno, volviendo entonces a nuestro módulo, este módulo número 1 se denomina Sistemas de Información y cuenta principalmente con dos competencias que busca que ustedes desarrollen. La primera de ellas, que reconozcan los diversos sistemas de información como herramientas tecnológicas que facilitan las labores logísticas para su adecuada aplicabilidad en los ámbitos laborales logísticos. También que puedan identificar las herramientas ERP, Best to Breadth of Breadth, B2B y B2C como elementos relevantes dentro de los procesos logísticos para su utilización dentro de los ámbitos laborales estratégicos y operativos. Bien. Los conceptos básicos que nosotros debemos aterrizar, primero que todo, para poder hablar a profundidad de las temáticas que nos reúnen en nuestro curso. Primer concepto importante: tecnología. La tecnología es un conjunto de conceptos, procesos y técnicas que sirven para el diseño, construcción de herramientas que facilitan la vida de las personas. Básicamente, la idea del desarrollo de tecnologías está enfocado en que los elementos que se desarrollan, los elementos que se construyan, las actividades que se desarrollen, estén enfocadas en facilitar la vida de las personas. Por eso es que se ha desarrollado tecnología. Siempre que se han desarrollado avances tecnológicos, es porque se ha evidenciado alguna problemática particular, alguna situación que se está presentando, alguna dificultad que se está generando. Y a partir de validar esa problemática, se definen las diferentes estrategias que pueden darle solución a ese inconveniente. E identificadas esas posibles soluciones, esas herramientas que finalmente se desarrollen están enfocadas en facilitar la vida de las personas, en resolver los inconvenientes que tenían esos individuos. Bien. Por tal motivo es que se define em, este concepto de tecnología como un elemento que está asociado a facilitar la vida de las personas. Bien. Segundo concepto importante: la información. Las personas necesitan basarse en información para realizar cualquier tipo de actividad. Gracias a los procesos cognitivos se puede captar, analizar, establecer acciones, tomando como base la recepción de la información para la toma adecuada de decisiones y el desarrollo de acciones pertinentes. La información es un elemento que nosotros utilizamos a diario. Cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra vida, estamos haciendo uso de información que tenemos acceso para realizar ese ejercicio, ¿no? Cuando nosotros tomamos cualquier tipo de decisión en nuestras vidas, pues generalmente estamos validando cuál es el escenario, estamos analizando información en nuestra cabeza que nos permite tomar esas decisiones. Este concepto es bastante relevante dentro del ámbito organizacional y está muy relacionado con nuestra temática, con los sistemas de información. ¿Por qué? Porque las organizaciones hoy en día se ocupan de ese ejercicio, se preocupan por desarrollar un adecuado ejercicio de manejo de información, porque la información se necesita para poder desarrollar los procesos, para poder ejecutarlos, para poder llevarlos a cabo. Pero también
las herramientas se requieren para poder desarrollar adecuadamente esos ejercicios de gestión de información. ¿A qué hago referencia con esto? Pues bien, las organizaciones en todo momento, en todo instante, requieren de tomar decisiones para continuar operando sus actividades en la dinámica organizacional, ¿sí? Y dentro de ese ejercicio de toma de decisiones, las organizaciones se ven en la obligación de constantemente realizar o llevar a cabo manejo de datos. Por ejemplo, voy a tratar de citar un ejemplo así muy sencillo. Imagínense que yo tengo una empresa que produce zapatillas deportivas, ¿no? Y resulta que en ejercicios de negociación he encontrado la posibilidad, he encontrado la oportunidad de poder encontrar un cliente en Panamá y poderle exportar mis productos. Y ese cliente me consulta si yo podría venderle, proveerle de 100 pares de zapatillas semanalmente. Pues bueno, si yo cuento con la información allí de la mano, si yo cuento con esos datos rápidamente, pues podré evaluar si mi proceso productivo, si las ventas que estoy teniendo actualmente, si la capacidad de producción que yo tengo me da para poderle vender a ese potencial cliente 100 pares de zapatos a la semana. Si yo no cuento con esa información, tendré que consultarla, tendrá que escalarse esa información, tendrá que validarse, tendrá que realizarse un seguimiento para validar cuál es la capacidad de mi empresa y luego de todo ese ejercicio validar si efectivamente sí puede o no desarrollarse el negocio con ese potencial cliente. Pues resulta que en ese segundo escenario, todo ese tiempo que transcurre, muy seguramente cuando yo vaya y le diga al potencial cliente que sí puedo atenderlo, pues resulta que ya es un tiempo bastante prolongado. Ya se pasó el tiempo que le interesaba a ese cliente, a ese consumidor, y puede que yo lo pierda. Y por ejemplo, si yo tomo la decisión de manera apresurada y le digo que sí, y posteriormente me doy cuenta que realmente yo no puedo atender a ese cliente, pues estaré viéndome afectado, en dado caso que yo firme un contrato y lo incumpla, y tenga algún tipo de repercusión, e incluso tenga que verme la obligación de producir a pérdida, o comprarle perdón, a competidores para cumplirle a ese cliente. Entonces, por lo tanto, no estaré ganando dinero, sino por el contrario, perdiendo. Entonces, ojo con este concepto que es bastante importante y bastante relevante siempre en el contexto empresarial. La comunicación. El hombre es un hombre social y comunicativo. Necesita de la humanidad para vivir y establecerse como ser histórico en la sociedad. De ahí la parte de la necesidad de la comunicación y expresar a su entorno sus pensamientos y necesidades. Dentro del ámbito organizacional, la comunicación es un aspecto bastante relevante, bastante importante. Pueden analizarlo cada uno de ustedes tal vez si están participando en este momento de actividades laborales y pueden imaginarse ese ejercicio en sus organizaciones. ¿Cómo se desarrolla ese ejercicio em, de comunicación dentro de las empresas? ¿Se está desarrollando adecuadamente? ¿Tiene alguna dificultad? ¿Tiene algún inconveniente? ¿Tiene algún problema? ¿Sí? Entonces, es determinante que en ese ejercicio eh, se establezcan los mecanismos oportunos, las metodologías, las actividades, las acciones que sean pertinentes para manejar adecuadamente la comunicación dentro de la organización. Entre mejor esté comunicada la empresa con su entorno interno, como también con su entorno externo, pues mejor serán los procesos de manejo de datos, serán mejor los procesos de manejo de información que se produzcan en el interior de las empresas, ¿sí? Porque permitirá que sencillamente se comunique abiertamente las acciones o las actividades, las estrategias que se definan internamente dentro de la organización. ¿Bien? Y es allí donde aparece el concepto de tecnologías de información y comunicación. Son tecnologías que básicamente eh, se ocupan de las actividades de almacenamiento, captura, distribución o transferencia de la información interna de la compañía, de acuerdo a esas políticas o esas estrategias de comunicación que haya establecido la organización. Bien. Estas tecnologías de información y comunicación sencillamente facilitan ese flujo de actividades y reduce el tiempo en el cual se desarrollan las mismas, ¿no? En el ejemplo que coloqué hace algún momento, donde hablaba que para la organización era importante tomar una decisión rápidamente si contratar
o no contratar, firmar un contrato con un potencial cliente o no, estas tecnologías de información y comunicación aceleran ese ejercicio. Van a permitir a la persona que esté negociando el contrato saber la capacidad de producción de la empresa, tener conocimiento sobre cómo puede desarrollarse rápidamente ese ejercicio o no, saber si realmente la organización va a poder responderle a ese potencial cliente y tomar rápidamente esa decisión y no tener que desarrollar todo ese ejercicio de levantamiento de todos esos datos para luego analizarlos y luego sí tomar una decisión, ¿no? Nos acelera mucho ese ejercicio de toma de decisiones, más en un contexto como en el cual desarrollamos nuestras actividades hoy en día, ¿no? Las organizaciones hoy en día se ven en esa necesidad de tomar decisiones rápidamente, de manera constante, porque el mercado en el cual competimos hoy por hoy es un mercado bastante cambiante. Y al ser un mercado bastante cambiante, pues obliga a las organizaciones a responder rápidamente a esos cambios. Nosotros hoy en día nos enfrentamos a cambios de tipo político, social, económico, tecnológico a diario, que precisamente pues lleva o demanda a esas organizaciones a estar tomando decisiones de manera constante, ¿no? Y entre más oportuna sea esa toma de decisiones, pues mucho más óptimos serán los resultados para esas empresas. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo se realiza un ejemplo de manejo de datos al interior de las organizaciones, ¿no? Cómo esa información fluye al interior de las empresas para tomar decisiones de manera oportuna, ¿m? O para ver cómo nosotros cotidianamente estamos en diferentes apartados de la empresa, en diferentes procesos, en diferentes actividades, estamos manejando constantemente datos y estamos construyendo información. ¿Bien? Vamos a ver acá tres ejemplos de tablas para ver cómo interactúa un sistema de tablas, un sistema de información dentro de las empresas, cómo cada uno de ellos pues maneja elementos independientes, pero cuando se realiza conexión entre unas de estas herramientas con otras, sencillamente se empieza a generar o se empieza a producir ese ejercicio de generación de información y posteriormente la generación de conocimiento. ¿Bien? Entonces, dentro de una tabla de clientes, nosotros podemos encontrar diferentes datos que nos interesan conocer de nuestros consumidores, ¿no? Nombre, apellido, el número de identificación, su tipo de identificación, su género, el estado civil, su fecha de nacimiento y la fecha en la cual se realiza el registro. Bien. Cualquier otro dato que pueda agregarse allí, que como organización le interese conocer del cliente, pues puede agregarse, obviamente. Acá están simplemente los más genéricos que podrían denominarse de esa forma. Pero, por ejemplo, em, ¿qué otro tipo de datos podría capturar la organización? Podría ser, por ejemplo, el número de correo, perdón, el correo electrónico, su número telefónico, ¿sí? Conocimiento adicional como si tiene hijos, si tiene pareja. ¿Por qué sirve esto? Para estrategias publicitarias, ¿no? Nosotros hoy en día, especialmente con el manejo de herramientas tecnológicas, con nuestras redes sociales, por ejemplo, estamos siempre constantemente dejando datos, dejando información. Incluso ya hoy por hoy es una obligación que las páginas web que visitemos nos digan si nosotros aceptamos esa política de cookies que ellos tienen, ¿no? Esa política de rastro de navegación que nosotros dejamos. Las personas ni siquiera leen cuál es la política que establecen cada una de esas páginas web, sino que aceptan y no sabemos cómo ellos manejan nuestra información. Si ellos obviamente la pueden divulgar, si la pueden vender, por ejemplo, que hoy por hoy resulta ser pues una información bastante valiosa, ¿no? Por eso es que posteriormente nos están demandando, llamando, informando promociones y demás. Por ejemplo, si ustedes ingresan a un portal a investigar, por ejemplo, cuánto costaría un curso de inglés, se van a dar cuenta que posteriormente son muchas las empresas que los están llamando. Ni siquiera es la misma empresa en la cual ustedes ingresaron a consultar, puede que sean muchísimas más distintas. Y están consultando y ustedes se preguntan, bueno, ¿de dónde saben mi nombre, mi número telefónico, mi correo? Es precisamente esa política de tratamiento de datos que nosotros ni siquiera nos preocupamos por verificar, ¿no? Pero entonces aquí
nosotros capturamos toda esa cantidad de información que nos interesa del cliente, su edad, como ya lo dije, su correo electrónico, por ejemplo, para enviarle promociones y demás. Bien. Hay unos datos que nosotros debemos identificar como los datos que nos van a permitir construir información y son esos que nos permitan individualizar a cada uno de nuestros clientes, ¿m? Identificarlo de manera única y repetible. Por ejemplo, por su nombre podríamos identificarlo de manera única, tal vez no. Porque, por ejemplo, nomás en una tienda de barrio, ¿cuántas personas pueden ser cliente que tengan como nombre, no sé, Andrea? ¿Mm? Pueden ser muchísimos, a pesar de que sea una tienda de un barrio pequeño, ¿no? ¿Cuántas, si utilizamos la combinación de nombre y apellido, pues puede que existan muchos clientes de esa misma tienda, ¿m? Que tengan una combinación de nombre y apellido, por ejemplo, Andrea Rodríguez, ¿m? Que son nombres, digamos que muy repetidos en nuestro país, en Colombia, ¿no? Entonces, esa combinación, o por medio del nombre y el apellido, es muy difícil que nosotros podamos individualizar a una persona, ¿no? Sí puede ser por medio de su número de identificación y tipo de identificación, ¿no? Porque por lo menos de manera legal, en nuestro país, solamente un número de identificación representa a una persona. Una persona solamente puede tener un número de identificación, por lo menos de manera legal, ¿no? Entonces, ese número de identificación me permite a mí individualizar ese cliente, identificarlo de manera única y repetible, y a partir de allí es que yo podré relacionar esta tabla con las otras tablas que construya dentro de mi sistema de información. ¿Qué otro tipo de tablas nosotros podemos encontrar? Por ejemplo, una tabla productos. Si volvemos a ese mismo ejemplo de la tienda de barrio, para poder manejar adecuadamente la información con la cual se cuenta allí, manejar los inventarios, tener presente los ejercicios de pedido de productos que estén escaseando, por ejemplo, y demás, pues se requiere, por ejemplo, manejar adecuadamente los datos, ¿sí? Eh, los flujos de información que yo tenga en el movimiento de mis productos. Entonces, la tabla de productos, ¿qué tipo de elementos puede tener? Y aquí debemos tener claridad sobre algo. Para que una organización pueda identificar de manera rápida un producto, es bastante difícil, ¿no? Yo en una tienda de barrio, por ejemplo, puedo tener gran variedad de productos. Café, arroz, leche, aceite, pasta, lentejas, frijoles, bueno, cualquiera que se me ocurra, ¿bien? Y de cada uno de esos productos va a existir una gran variedad. Entonces, individualizar un producto es bastante difícil. Por ejemplo, individualizar un libro. Yo puedo tener un libro y ¿cómo hago para individualizarlo? Por el nombre del libro, difícil, porque pueden haber muchos libros con el mismo nombre. Hay varios libros que incluso tienen el mismo nombre, ¿no? Por el editorial, tampoco. Puede que incluso existan libros del mismo nombre, mismo editorial, pero diferentes versiones. O por el nombre del autor, pues tampoco, porque pues, ese autor puede que haya publicado muchísimos libros más. Entonces, para volver al ejemplo de la tienda de barrio, es difícil que se pueda individualizar un producto, porque yo puedo decir, por ejemplo, listo, quiero individualizar el producto café por el tipo de producto. Bueno, pero es que de ese café yo puede que venda varias marcas, empezando por ahí. Puede que venda Juan Valdés, que venda Buen Día, que venda, no sé, Sello Rojo, Águila Roja. Entonces, vean que ya nomás ahí hay 4 variedades. Y si además de el tipo de producto también empiezo a identificar que tengo otras variedades como la presentación en la que vienen, es decir, la variedad, el que viene sabor tradicional, el de vainilla, el bajo en grasa, bueno, y todas esas variedades que existen hoy en día. Y si además de eso me doy cuenta que para cada una de esas variedades existe una presentación distinta, la de 1 kilogramo, la de 2 kilogramos, la de 3, así.
y así, y así. Entonces nos empezamos a dar cuenta que por cada tipo de producto, nomás en café, pueden existir, no sé, unos 50 subproductos, ¿no? De cada marca, de cada tipo, de cada variante, de cada sabor, ¿sí? Entonces, acá se crea la necesidad de tratar de validar una forma de individualizar ese producto. Y la forma más oportuna de individualizar los elementos cuando es imposible de hacerlo por medio de algún dato particular que ya cuente ese elemento es la codificación. Es necesario llevar a cabo, es necesario realizar una codificación de los productos en este caso para que puedan identificarse de manera única. Bien, entonces es allí donde aparece ese código. Voy a asignarle un código específicamente para un producto. Entonces, por ejemplo, para el café Buen Día, sabor tradicional de 1 kilogramo, voy a asignarle el código AB01. Estoy mencionando un código alfanumérico. Para el café marca Juan Valdés, sabor a vainilla de 5 kilogramos, será por allá el código AC47, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando yo me refiero al producto AC47, ya sabré que se trata del café Buen Día, Juan Valdés, sabor a vainilla de 5 kilogramos. Bien, de esa manera puede individualizar de manera única un tipo de producto con unas características específicas. Hay otros datos adicionales que yo puedo o que necesito más bien para describir ese producto, que es, por ejemplo, su nombre, la presentación, la unidad de medida, la marca, el costo, el precio en el cual se está vendiendo, ¿sí? Una vez yo le asigne el código, ya puedo llenar allí toda la información que yo considere relevante, ¿sí? La marca, la presentación, código, sabor, peso, el precio que me costó a mí adquirirlo, en el cual lo estoy vendiendo. Bien. ¿Qué otro tipo de datos, tablas, perdón, yo puedo tener en ese escenario que estamos mencionando, en una tienda de barrio? Los códigos de venta o la tabla de ventas primero. Debemos identificar que, por ejemplo, las ventas en ese escenario constantemente se estarían realizando, ¿no? En todo momento. En una tienda de barrio, ¿cuántas ventas se realizan al día? Pues yo considero que varias, ¿no? Muchísimas. Y son elementos nuevos que se están creando constantemente. Por más de que a mí me compre doña Pepita, que es la vecina que siempre compra en mi tienda de barrio, y por más de que ella siempre me compre el mismo producto, que todos los lunes siempre me compre una libra de arroz, pues yo en cada lunes será una transacción distinta, será una transacción diferente, porque es un día distinto, una hora distinta, un producto distinto, más allá de que sean las mismas características, pues es otro, no es el mismo que le estoy vendiendo. Entonces, debe realizarse un registro de una transacción nueva. Entonces, básicamente, el código de venta debe ser un número consecutivo, ¿no? Un número que vaya aumentando, porque va a depender de la cantidad de transacciones que se realicen. Bien. Y en ese momento em, se estará alimentando una nueva tabla con la transacción que en ese momento se desarrolle. Ustedes se pueden imaginar en una tienda de barrio pequeña, pues las cantidades de transacciones al día que pueden realizarse. Pero ahora imaginémonos un almacén de gran cadena. Imaginémonos Superalmacenes Olímpica o Los Éxitos. ¿Cómo ese sistema de información se llena? ¿Cómo se llenará, por ejemplo, un día de quincena, cuando la gente va a hacer mercado? Y la cantidad de transacciones, eso que cuando uno llega al supermercado ahí, en cada cajero hay una fila de 20 personas. La cantidad de transacciones que en todo momento se están realizando. Y estamos imaginándonos un punto de venta. Ahora imaginémonos todos los puntos de venta que tiene Éxito en Bogotá, en Colombia. ¿Cómo se llena eso de información? Y llena y llena y llena de información. Una tabla de ventas que tendría, como ya lo dije, un código de venta para identificar puntualmente esa transacción. Tendría el código de los productos que se vendieron. Porque entonces si nosotros no tuviéramos ese código de productos, imagínense que al momento de realizar la transferencia, la transacción, perdón, tendría que llenarse allí la información.
¿qué se está vendiendo? Entonces, se está vendiendo un café marca Juan Valdés de vainilla de 5 kilogramos. Y así para cada uno de esos productos, imagínense, llenando esa información. El tipo del cliente, su número de identificación y el tipo. En ese momento nosotros solamente pedimos es un dato. Cuando nosotros vamos a un lugar a comprar eh, y lo primero que nos piden es su número de identificación. Y ese dato llega, ingresa allí y ya no nos indican más, ¿no? Generalmente, cuando ya hemos comprado allí o cuando esa organización tiene cierta relación con otros mercados. Cuando tiene relación con otros mercados, pues ellos ya tienen nuestros datos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes compran en Pull and Bear y esa organización pertenece a la misma casa de Stradivarius, si no me equivoco. Entonces, si compran en Pull and Bear, ellos ya tienen mis datos, ¿sí? Y si voy y compro en Stradivarius, pues la conexión que existen entre esas dos empresas le permite que Stradivarius ya tenga mis datos, por más que yo no haya comprado en esa marca, en esa organización, ¿no? Por lo tanto, generalmente cuando ustedes van a comprar, muy seguramente van, ingresan, les piden su número de identificación y no les piden más datos. Cuando ustedes llegan a algún lugar donde no han comprado y ese lugar no tiene relacionamiento tal vez con otras franquicias, con otros mercados en los cuales ustedes ya hayan comprado, pues puede que se presente ese escenario que lo ingresen en el sistema su dato y le digan, ah, es la primera vez que compro acá, regáleme su nombre completo, su dirección, su teléfono y algunos datos como los que están acá, ¿no? Entonces imagínense que si nosotros no contásemos con esos elementos allí asociados, cada vez que nuestros clientes llegasen a comprar, nosotros necesitaremos pedirle su número de teléfono, su correo, su nombre completo y demás. Ocasionaría eso que las transacciones fuesen muchísimo más demoradas, muchísimo más prolongadas. Entonces, el manejo de estas diferentes tablas nos permite que al momento de realizar la transacción, yo solamente necesite el código del producto, porque ya la información restante estará en la tabla del producto, ya podré saberlo, ubicarla rápidamente, y solamente necesito el número de cédula del cliente. Una vez identificando el número de cédula del cliente, me da la tabla clientes y podré saber de qué se trata ese cliente, quién es, qué edad tiene, cuál es su nombre, cuáles son sus datos, su número de teléfono, su correo y demás. ¿Bien? Entonces, es así como interactúan las diferentes tablas dentro de las organizaciones. Y acá estamos hablando de un ejemplo muy simple, un casito muy pequeño, como lo dije, de una tienda de barrio. Pero si nosotros nos vamos a un ejemplo mucho más global, mucho más grande, en una empresa de desarrollo de actividades organizacionales, vamos a encontrar que constantemente esas empresas van a desarrollar estos ejercicios de tabulación de datos que se producen internamente. ¿Bien? ¿Qué beneficios tiene ese uso de la tecnología? Nos ayuda a tener una presencia global. Al hablar de presencia global, estamos refiriéndonos puntualmente que tendremos información de los diferentes apartados de la empresa. Tendremos claridad sobre qué es lo que se está consiguiendo en diferentes apartados de la organización. Eso nos ayuda a reducir nuestros costos también, porque sencillamente nosotros no tendremos que tardar mucho tiempo en el ejercicio de toma de decisiones, podremos aprovechar oportunidades y podremos mitigar también amenazas. Por ejemplo, un ejemplo de reducción de costos. Cuando yo tengo información rápidamente, a partir de ese flujo de información y a partir de la comunicación de esa información, que en el área de almacén, en este momento no hay material plástico, ¿sí? Para fabricar la suela de las zapatillas que yo produzco, pues podré realizar ese ejercicio de negociar con el proveedor rápidamente, podré establecer muy buenos acuerdos y podré hacer que me vendan y me traigan a mí ese producto sin que llegue a faltar en el almacén, porque lo hice en un momento en el cual todavía contaba con las últimas existencias de esa materia prima. Pero si no cuento con este sistema de manejo y flujo de información, pues podría resultar que a mí solamente me avisan que necesitamos el producto o ese insumo cuando el mismo ya se acabó. Y allí, con la necesidad que iría yo a negociar la compra de esa nueva materia prima,
pues me pondría en una posición de desventaja, ¿no? Ya el proveedor se sentiría en una mejor posición para pues no ceder en algunos precios, en algunos costos de esa materia prima. Yo me tendría que ver en la obligación de em, tener que acceder a los precios que él me establezca. Tendría que en muchas ocasiones entrar a pagar costos adicionales por el transporte para que se realice rápidamente. Y lo peor de todo, puede que incluso llegue a detenerse la operación dentro de mi empresa, sencillamente porque no se cuenta con la materia prima para poder producir mis productos, ¿sí? Entonces, eso es un escenario grave para la organización. ¿Todo por qué? Porque no se contaba con un sistema de información, de datos y de comunicación de esa información rápida para que ese ejercicio pudiese haberse desarrollado de manera oportuna en el momento en que se necesitaba. ¿Bien? Entonces, el manejo o el uso, perdón, de las tecnologías es un elemento que nosotros podríamos tardarnos todo un día enumerando las ventajas que nos puede llegar a representar. Es sencillamente un elemento que facilita el ejercicio de actividades, facilita la articulación de la empresa, acelera y permite un mejor desarrollo de los procesos de gestión. Son muchísimas las ventajas, pero esto no debe identificarse entonces como que es la panacea a la solución de cualquier tipo de inconveniente que tenga mi empresa. Porque un error repetitivo que cometen las organizaciones es el identificar entonces que si yo implemento una tecnología en mi empresa, y por ejemplo una tecnología de información y comunicación, ya inmediatamente estoy solucionando cualquier tipo de inconveniente que tenía mi empresa, mi organización. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque, como lo digo, es común que las empresas entonces sencillamente implementan la tecnología y ya esperan a que todo se solucione, que ya todo el problema que se estaba presentando ya no exista. Y eso no es tan sencillo. Realmente, pues el ejercicio es mucho más complejo, porque lo importante que requiere la organización es que se realice un ejercicio a conciencia, que se evalúen cuáles son las problemáticas que se quieren afrontar, que se desarrollen estrategias, que se asegure sencillamente que esa herramienta que se está implementando se acopla a la estructura de la organización, se acopla a los procesos internos que están desarrollados dentro de la empresa y permite que se ejecute oportunamente las necesidades de la organización. Bien, entonces, de esa manera nosotros sí podremos estar encontrando las ventajas y los beneficios que nos representa la implementación de una tecnología y no implementarla por implementar, ¿no? Esto lo menciono porque es cotidiano, es normal, es común que dentro de nuestro entorno organizacional nosotros identifiquemos que se desarrolla ese ejercicio de implementación de tecnologías, puede denominarse como moda administrativa, que eso se realiza sencillamente porque se identificó que el mayor competidor del mercado lo hizo y el segundo también lo hizo y de ahí en adelante todos lo hacen. Entonces seguramente el que es líder en el mercado lo hizo porque él era consciente de posiblemente los beneficios que eso podía traer. El segundo del mercado también lo hizo en parte por tener esa conciencia, pero lo afanó un poco el hecho de que el líder lo hubiese hecho. Y de ahí en adelante vamos a empezar a degradar eso hasta llegar al punto en el cual algunas organizaciones desarrollan ese ejercicio de integrar una tecnología de información y comunicación o alguna herramienta tecnológica, porque sí, no tienen ni idea la razón de por qué se lleva a cabo ese ejercicio, ni tienen ni idea de que eso puede resolver problemáticas, tienen ni idea de los beneficios que eso puede llegar a representar, ¿no? Yo he visto, eh, em, incluso sido partícipe muy joven en organizaciones que contaban, por ejemplo, con herramientas tecnológicas. Un caso, por ejemplo, una organización que tenía una herramienta que le permitía liquidar la nómina con ingreso de un par de datos y un clic, liquidaba la nómina. Muy fácil, rápido y sencillo. Y todos los meses tenía problemas porque liquidaban nómina los auxiliares de contabilidad de manera manual. ¿Y a qué se debía eso? Se debía a que sencillamente quienes estaban en cargo del área de nómina, quienes estaban allí en ese ejercicio, en ese proceso, no tenían ni idea que esa herramienta o que esa tecnología servía para eso, o que tenía ese módulo,
o que podían realizar esa actividad en esa herramienta. Eso sucede en muchas ocasiones en el contexto eh, organizacional colombiano. El uso de tecnologías entonces puede encontrarse en diferentes tipos, en usos domésticos. Estamos hablando de las tecnologías que nos permiten el acceso a la información. Hoy en día creo que la mayoría de personas las tenemos en nuestros bolsillos. Estoy hablando de los smartphones que nos permiten acceder rápidamente y sencillamente a cualquier tipo de información textual, gráfica, auditiva, de una manera, como lo digo, rápida y sencilla, ¿no? Esto es algo que ha acelerado muchísimo el manejo de información, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no podemos trabajar por nuestro celular? Podríamos hacerlo. Tengo entendido que yo, por ejemplo, podría editar mis sesiones sincrónicas en el celular por medio de la aplicación que tiene Canvas. Nunca lo he hecho, nunca lo he probado, pero creo que podría realizarse. Usos educativos, ahí nos estamos asociando directamente con él. Estamos nosotros desarrollando nuestro ejercicio educativo por medio de tecnologías de información y comunicación, por medio de herramientas que nos facilitan encontrarnos en estos encuentros sincrónicos, en esa herramienta que nos permite cargar archivos, que nos permite acceder a textos, que nos permite acceder a videos, que nos permite acceder a diferentes elementos para el desarrollo de nuestras competencias. Y usos empresariales es como el ejemplo que les mencioné hace algún momento. Nos permite a muchas empresas desarrollar actividades para gestionar adecuadamente nuestra información y para desarrollar, como lo dije hace algún momento, adecuadamente ese ejercicio de toma de decisiones. Bien. Dentro de ese uso empresarial, ¿dónde se encuentran el uso, valga la redundancia, de las tecnologías de información y comunicación? Bueno, en todos los apartados de la empresa. En el área de compras, para relacionarse muy adecuadamente con los proveedores, para permitir que esos proveedores se conviertan en aliados estratégicos. En el área de producción, que nos permite planificar la producción, gestionar la demanda, programar las actividades de producción, nos permite programar el pedido de materiales o de materias primas. En las áreas de almacenamiento, creo que pues ya utilicé anteriormente el ejemplo donde les dije que ese ejercicio de manejo de inventario nos permite también tomar decisiones importantes en las actividades de transporte, de inventario, de marketing, por ejemplo, los CRM que se convierten en herramientas valiosas, herramientas muy importantes, herramientas realmente significativas para poder conocer cuál es la percepción que tienen nuestros clientes de nuestra empresa para tratar de evaluar y validar cuál es el nivel de satisfacción que tienen esos consumidores y a partir de esa información que nosotros podemos, si se puede decir, sacarle a ese cliente, pues establecer acciones que permitan dar solución, permitan responder a esas necesidades que posiblemente no estén siendo atendidas. Bien. Bueno, mis estimados estudiosos, les agradezco mucho su atención. Quiero darle el espacio en este momento a Giovanna, que la veo conectada al encuentro sincrónico, por si tienes alguna duda, alguna inquietud o algún comentario por realizar. No, profe, hasta el momento, pues, digamos que es bastante interesante la información que vamos a tratar en la materia y pues cualquier duda yo creo que por los medios de comunicación que usted nos brinda. Muchas gracias. Vale, perfecto. Muchísimas gracias allí por responder. Sí, en efecto, para ti, para los demás compañeros, cualquier duda, cualquier inquietud que surja, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo estaré muy pendiente, muy atento a resolver esas inquietudes que surjan, ¿vale? Les agradezco a todos por la atención, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando próximamente en el siguiente encuentro sincrónico, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta pronto. Vale,